me hizo libre, Él 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 me hizo libre. Capítulo 2. San Marcos, capítulo 2. Es una porción muy conocida que ustedes la han escuchado muchas veces, pero Dios me trae a mí hoy aquí en esta predicación de una manera diferente. Gloria a Dios. El Evangelio según San Marcos, capítulo 2. Y siempre acostumbramos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu de Dios. Aleluya, Jesús. Dice la palabra del Señor: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún en la puerta, y les predicaba la palabra. Aleluya. Fíjense que me llama la atención, hermano, porque aquí era Jesús, estaba en su casa, y la gente fue a buscar a Jesús, a buscar la palabra. En otras veces, a veces el Señor Jesús salía a predicar la palabra, pero aquí la gente vino a Jesús. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Este evangelio aquí lo especifica que eran 4. En otro dice, no dice el nombre, pero aquí dice 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba haciendo una abertura, bajaron el lecho y que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo el paralítico: hijo, tus pecados son perdonados. Estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. Una vez un hermano dijo cabalgaban, pero cabalgaban es de caballo, hermano. Amén, es cavilaban, es una manera de decir, amén, que pensaban mal, estaban reaccionando de una manera mal, meditaban mal en sus corazones. ¿Por qué habla así? Blasfemia, dice: ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Conociendo luego Jesús el espíritu que cavilaban esa manera dentro de sí mismo, le dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué vamos a decir al paralítico? Tus pecados te son perdonados. Decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo el paralítico: ahí pues te digo, levántate, toma tu lecho y vete a casa. Entonces él se levantó, enseguida tomó su lecho, saliendo de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaban a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Gloria al Señor. Pueden darle en esta hora. Gloria a Dios, aleluya. Nunca hemos visto tal cosa. Aleluya. Gloria al Señor. Hoy quiero, como le dije el día de ayer, estar predicando bajo los tipos de personas que se ven, hermano, en la iglesia. Cuando hablo de la iglesia, hablo de la iglesia del Señor en todo el mundo. Van algunos tipos de personas que van ahí. Yo espero que algunos de los que estamos aquí caigamos, amén, en el lugar correcto, en lo que Dios quiere que nosotros, amén, porque estamos en este lugar. Amén. Dice la palabra del Señor que Jesús aquí llegó a este lugar de Capernaum, y dice que la gente, como le digo, oyó que Jesús estaba en casa, y salió a gran multitud, hermano. Oh, gloria al nombre del Señor. Y dijeron, yo me imagino que la persona que tenía necesidad decía: oye, la oportunidad de que yo pueda encontrarme con Jesús. Porque quizás Jesús estaba bastante ocupado, predicando por aquí, predicando por allá. Ese día dice la palabra del Señor que se dieron cuenta de que Jesús estaba en casa. Gloria al nombre del Señor. Y dijeron: vamos a ir porque Jesús está en casa. Mira, hermano, al Señor Jesucristo no lo dejaban ni descansar. Ni descansar dejaban al Señor Jesús. Es aquí donde se predica la palabra del Señor, que el Evangelio de Jesucristo tiene que ser predicado a tiempo y fuera de tiempo. Aleluya. Dice que dijeron: ahí está el Señor, vamos ahí. Y se comenzó a llenar la casa de tal manera que no cabía. Todo el mundo quería recibir su milagro. Ojalá que en estos últimos días hubiera personas de corazón así, que no cupieran la casa de Dios, porque la gente sabe que Dios va a hacer algo en ese lugar, que la presencia de Jesús está allí. Y es que esa presencia que estaba allí en esa casa es la misma presencia que se mueve en fe hoy
en los lugares donde nosotros nos reunimos para venir a adorar y a glorificar el nombre del Señor. Aleluya, gloria al Señor. Es la misma presencia, es el mismo Espíritu, es el mismo Cristo. Aquel Cristo que estuvo en aquella casa de aquel hombre que la Biblia no dice quién era ese hombre, un hombre anónimo. Ese mismo Cristo está aquí hoy, aquí en la iglesia de Monte de los Olivos, para hacer las necesidades que nosotros tenemos en nuestra vida. Él quiere cumplir en lo que Él prometió en la palabra del Señor. Aleluya. Hay gente que si creemos hoy podemos recibir ese milagro que Jesús hizo en esa casa ese día. ¿Cuánto creen? ¿Cuánto creen? Pero para eso, para poder llegar al lugar correcto y que Jesús haga la obra, tiene que haber el tipo de persona que Jesucristo quiere hacer la obra. Jesús no va a obrar, hermano, con gente indiferente. Jesús no va a obrar con gente que no le cree, que no escucha la palabra del Señor, con gente que... No, Jesús va a obrar con gente que le cree. Y aquí el que va a obrar es un hombre que tiene una gran necesidad en su vida. Todos los tipos de personas que llegan a la iglesia, a veces son personas como esta, dolientes, están dolidos. Dolientes. Este paralítico estaba en una condición que nadie le podía ayudar. No, todos podían ir a la casa de ese hombre donde estaba, a la casa de ahí donde estaba Jesús. Todos podían ir, pero el paralítico no podía ir. Hay gente también que quisiera estar aquí, como decía mi hermano, y no pueden estar aquí en este lugar. Están atados, hermano. ¿Qué tipo de gente viene a la casa de Dios? Pues vienen aquí los dolientes. Aquí es donde nosotros recibimos ese consuelo del Señor. Aquí es donde nosotros recibimos esa palabra de Dios. Aquí es donde nosotros sentimos que Dios nos habla, que Dios nos ama. Aquí es donde nosotros sentimos algo diferente. Cuando venimos a la casa de Dios. Sí, amén. Así es, aleluya. Había un lugar donde estaba Jesús. Había un lugar donde estaba Jesús. Y perdóneme, pero hay otros lugares también que la gente puede decir, aquí está Jesús. No, Jesús, hermano, no está en el lugar donde hay corrupción. Jesús no habita, hermano, en lugares. Si usted va a muchos lugares. Yo a veces, cuando conocieron aquí la ruta 110, donde había un lugar ahí que le decían el mentado burro loco. Ese burro loco era, ¿no? Así, mire, estaba el mentado burrito, mire, ven. Cargando a mucha gente para llevárselo para el invierno. Del otro lado no, el mentado burrito. Pero el Señor, hermano, está donde se le alaba. El Señor está donde hay gente que le cree. El Señor está donde hay necesidad, donde la gente pone su corazón y dice, yo creo que el Señor va a hacer algo conmigo ahí, yo voy a ir allí, yo voy a ir a ese lugar. Pero yo voy para la gente, hermano, que no puede, porque ya están en condiciones tremendas. ¿Quién nos va a llevar? ¿Quién nos va a ayudar? ¿Quién nos va a traer a ellos aquí? Oh, gloria al nombre del Señor. No pueden venir. Y yo me quedo maravillado cuando yo veo tantas personas atadas por el enemigo allá afuera. Oh, gloria a Dios. Y hay 4 hombres aquí, dice el Evangelio de Marcos, que se ponen de acuerdo y se vamos a llevar el paralítico allá, porque ahí está Jesús. Lo vamos a llevar hoy. Vamos a llevarte al paralítico. Imagino que fueron, vieron, mira, ahí está Jesús ahí ahorita sanando allá. Si tú quieres que vamos. El paralítico no podía caminar, pero podía hablar. Podía abrir su boca. Hay gente que a veces en la congregación a veces no tienen algunos atributos, algunos talentos, algunas cosas. Pues tiene su boca para que ore, para que clame a Dios, para que pida, para que hable con Dios. Puede hacerlo. Puede pedir ayuda, puede clamar. Si pasa por momentos difíciles, puede pedir ayuda. Hay gente, hermano, que tiene problemas y no piden ayuda, no piden un consejo. Y uno tiene que reconocer que uno necesita consejo. Ya ve la palabra de Dios cuando uno agarra consejo. La sabiduría que alcanza uno cuando uno agarra el consejo. Y especialmente el consejo de la palabra de Dios. Pues se dieron cuenta que Jesús estaba ahí. Pero lo vamos a llevar. Lo vamos a llevar al hombre. Lo agarraron al hombre. Lo montaron en su camilla. Y dijeron, vamos. Allí van, hermano. Qué bonito ver nosotros en la congregación gente que traen a paralíticos a la iglesia.
Hay muchos paralíticos espirituales, hermanos, que tenemos que traer nosotros aquí a la iglesia en camilla, con urgencia. Algunos vienen de otra manera, tienen sus pies para venir y pueden venir, pero hay algunos que tenemos que traerlos en camilla. ¿Saben qué es en camilla? Tienen que hacer un esfuerzo grande para traerlo. Y creer que Jesús va a hacer la obra ya cuando llegue aquí, no importa. Aquí Jesús va a hacer la obra en su vida. Que la gente dice, ay, que yo tiene remedio, Santo. Bueno, usted tiene remedio para ti, pero para Dios tiene remedio. Hemos perdido la fe tanto que nosotros mismos nos hacemos nuestro propio juez de decir quién puede salir adelante y quién no puede salir adelante. Jesús vino, hermano, por lo que necesitan, por lo que están en condiciones como este. Entonces a las congregaciones siempre llegan personas dolientes. Aleluya. ¿Cuántas personas hemos invitado nosotros, amén, a la casa de Dios y los hemos traído? Es el lugar donde la gente está enferma y sabemos que aquí pueden recibir un milagro, una sanidad. Aleluya. ¿Cuánto creen? Ahora, según la palabra del Señor, hay otro tipo de gente que viene a la iglesia. Son los que cargan al doliente. Hay mucha gente que viene a la iglesia que cargan al doliente. Pero el que carga al doliente también tiene que poner también y estar ahí también para que vea también lo que Jesús va a hacer. Aleluya. Y esos hombres que llevaron a ese paralítico ese día a ese lugar, se quedaron allí y se quedaron viendo lo que Jesús hizo con el paralítico. Porque hay gente que a veces trae gente a la iglesia, pero ellos no están. Usted no se ha fijado que hay veces que hay gente que te invito a la iglesia, te llevo, y cuando el hermano viene lo queda viendo a él, no lo mira a él. Santo, santo, gloria a Dios. ¿Tú te imaginas esos hombres llegan al paralítico y lo dejan en la orilla de la puerta? Y con ese montón de personas que no podían entrar, ¿qué iba a hacer el paralítico? ¿Qué iba a hacer el paralítico? ¿Qué iba a hacer? Él no podía salir ni de su casa, ni podía llegar a ese lugar. Entonces lo trae y si lo dejan en la puerta, ¿qué es lo que pasa? A veces traemos gente a la iglesia, pero no damos testimonio de lo que traemos y por eso ellos no se quedan. ¿Cuánto alaban? ¿Cuánto alaban? Pero los hombres llegan al paralítico y lo llevan, y cuando ellos llegan ahí, miran la casa que está llena de gente. Uno entraba por ahí lleno y entrando, y allí cada quien está esperando su milagro, porque la bendición hay que conquistarla. Yo puedo ver a otro hermano, yo puedo orar por un enfermo, pero yo tengo que estar sano también. Yo no quiero estar tampoco enfermo. Yo puedo orar por uno que tiene necesidad económica, pero yo también tengo que estar convertido en cartera. Yo puedo ver a otro que está feliz, pero yo tengo que ser feliz. La Biblia dice que si uno ama al prójimo, tiene que amarse como a uno mismo. Entonces para eso tiene que estar bien primeramente uno. ¿De qué me sirve a mí ver feliz a todo el mundo? Yo voy a andar mal. ¿De qué me sirve a mí querer andar corriendo matrimonio y el mío está destruido? ¿De qué sirve a veces uno querer arreglar a otro uno y la vida de uno no está en una vida de adoración? Primero voy a estar yo en adoración, aleluya. Porque fue los hombres, fue por la fe de los hombres que Jesucristo hizo este milagro. Cuando lo puso ahí, fíjate. Nosotros tenemos la responsabilidad cuando traemos una persona aquí a la casa de Dios, orar por ella, ayunar por ella también. Ni por nosotros mismos ayunamos. Hasta ver, amén, a ese paralítico restaurado. Él no puede hacer nada. Él no puede hacer nada, está paralítico. Entonces los hombres dijeron, ¿qué hacemos? Aquí está Jesús adentro y aquel gentío entra. No, espérame. No, que traemos un paralítico aquí en camilla. No, olvídate. Aquí la bendición hay que conquistarla como caiga el lugar. Tu bendición, la bendición de cada día, no tiene precio monetario. La sabiduría que Dios nos da en la palabra no tiene precio. Dios lo hace por su misericordia, porque nos ama, nos guía a nosotros, hermanos. Entonces dijeron ellos, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Será que ya ahorita mismo ya? No, espere, traigo un paralítico aquí, lo vamos a meter. Abran campo. Aquí viene un paralítico, abran campo. No. Aquí cada quien tiene su necesidad. Momento, esto es por turno. ¿Acaso tú cuando vas a algún lugar a comer y está en la fila ahí tú vas a llegar? Espere, por favor, espérese. No, tú vas aquí en el último de la fila. Next. Está llamando, hermano, next. Tú no vas a llegar ahí en el principio, ahí está la fila, aquí tú vas a llegar. Oh, no te sacan, hermano. La señora que está ahí dice, no, señor, por favor.
Si es posible, llaman al 111 y te llevan doblado. Aleluya. Entonces, no era que iban a llegar ellos con la camilla, ahí estaba Jesús ahí. No, allí el que estaba primero y la casa estaba llena. Pero ellos, hermanos, inventaron algo. ¿Y qué hicieron ellos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuándo vamos a entrar? Mire, yo le voy a decir una cosa. Siempre hay salida en la vida, en las cosas. Lo que pasa es que nosotros muchas veces, como le digo, nos faltan estas cosas. Hay tipos de personas que llegan a leer lo que cargan el paralítico. Tienen responsabilidad de restaurar ese paralítico. ¿Cuántos dicen amén? Entonces comenzaron y dijeron, le digo uno a otro, ya sé qué vamos a hacer. Vamos a abrir un hoyo arriba del techo. Momento, ¿cómo vamos a hacer eso? No, mira que aquí nos van a llevar presos y nos vemos en la casa. No, pero es que no hay otra salida. Mira, a veces en la vida uno que hace cosas porque no le queda otra salida, hermano. Si no lo hace uno de esa manera, olvídate. No hay salida. Y dijeron, ¿qué vamos a hacer? Es que la vida, hermano, siempre es algo de riesgo. La vida siempre es de riesgo. Hay que arriesgar uno para conocer cosas mejores. Hay que arriesgar siempre uno. Y como predicaba ayer, el miedo a lo mejor los hace quedar los estancados. Mire, si ya los hombres se quedan ahí pensando qué van a hacer, ese hombre no lo llevan a Jesús. Pero comenzaron, hermano, pum, tum, pum. Así miren muchos montes de los olivos ahorita que están tocando ahí, tum, pum, en fe, pues, tum, pum. ¿Cómo no va a haber Jesús, hermano, la fe de estos hombres? Perdón. Es que el Señor siempre ve, hermano, lo que son. El Señor ve la fe de la gente. Eso toca al Señor, eso va más allá de lo normal. Lo normal es pedir hasta permiso a las que están en fila. Por favor, tenga misericordia. Mire, este hombre viene grave. Este hombre viene grave, mire cómo viene. Por favor, tenga misericordia, hagan el favor. Eso es lo que se puede hacer, pero no. Mira, ellos comienzan, pum, pum, arriba, pum, y pum, y el Señor Jesús allá abajo, hermano. Next, siguiente. Pasa tú ahí. ¿Qué tienes tú? Me duele el pelo. Vaya, sanado. Y tú, tengo esto, sanado. Y mira, hermano, aquel montón de gente, hermano, sanada, porque Jesús, cuando Jesús sanaba de verdad. No es como hoy en día, que hoy en día hay muchos hoy en día que dicen que sana, pues la gente siempre va enferma. Aleluya. Yo conozco de alguien una vez que le pegaron una carrera en un culto. Corra, pasana, corra. Después de todo derramado y ya va la señora, hermano. Ay, ese. Y le digo, no la pasó al Señor. No me sanó, a mí me tiré mal. Pero cuando Jesús no era así. Cuando Jesús le decía, queda sano, queda sano. Jesús o hace la cosa o no la hace. Y así tiene que ser el mismo Dios de hoy. O hace algo Dios o no hace nada Dios. Pero hay que decir la verdad. Jesús sana. Si no sana, no hace nada. ¿Cuántos dicen amén? Nunca se miró en la palabra del Señor una persona que Jesús le haya sanado, que haya regresado de vuelta. Señor, aquí estoy otra vez con lo mismo. Cuando Jesús sana, Jesús sana. Esa es la palabra original. Pero hoy en día, hermano, está sano. Decláralo por fe, y la gente todavía se ve enferma. Por fe hágalo, le digo. Decláralo por fe, le dice la persona. Y la persona todavía ahí va, hermano, con el dolor. Cuando se sana algo, es que el Señor Jesucristo saca lo malo y la persona queda completamente sana. Bueno, esa es la verdadera sanidad que yo conozco de la Biblia. ¿Cuántos dicen amén? Ahora si la tiene que creer. Y mire, hermano, ¿y sabe qué es lo más que hay hoy en día? De veras se lo digo, en todo el mundo, en la congregación, cristianos enfermos. Mire, cuando usted ve esos grandes hombres, supuestamente, entre comillas, de ellos que vienen, y la gente va por recibir su milagro, pasen y dicen, vamos a orar por los enfermos. Así, mire, ve, de enfermos. ¿Sí o no? Medite usted por qué Jesucristo vino a sanar a los enfermos. ¿Por qué Jesucristo se la tiró en todo su ministerio sanando a los enfermos, libertando a los endemoniados y dándole vida a la persona? Medite usted por qué Jesucristo hizo eso, su ministerio, y qué es lo que nosotros tenemos que hacer supuestamente hoy en la congregación de hoy. Pero hermano, no hay necesidad de seguir a un predicador tan usado por Dios para recibir un milagro. Dios lo puede hacer con nosotros en este lugar. Si buscamos la presencia del Señor, si tenemos fe y tocamos a Jesús, ese Jesús está aquí para hacer la cosa, Él mismo.
Porque no es la gente que hace el milagro, es Jesús. Pero Jesús ve la fe y la persistencia de nosotros. Entonces cuando Jesucristo mira ahí y ya llevan aquel, ahí sí, mire, ve, que no dijera el de la fila, se me adelantó porque el mismo Jesús cuando lo miró se paró la fila. Es que a Jesucristo la gente que más lo toca es la gente que tiene fe, la gente que cuando viene a este lugar viene creyendo de que lo que Dios va a hacer en su vida, Dios lo va a hacer. No viene aquí por religioso, no viene aquí a perder el tiempo, viene aquí porque sabe que necesita de Jesús en su vida. Nosotros somos esa gente, hermano, sí, amén. Entonces cuando lo mira ahí, va bajando la camilla ahí, momento se para la fila de Jesús. Cuando lo mira llegar ahí, que lo van bajando, ahí lo llevaban al paralítico, hermano. Yo me imagino que el paralítico cuando llegó ahí, gloria a Dios, dijo, ya llegué. Gloria a Dios, cuando miró a Jesús, hermano. Santo. Cuando bajó ahí, llegó ahí. Dice la palabra del Señor que al ver Jesús, la fe de ellos, ¿de quién? No el paralítico, de los hombres que llevaron al paralítico. Al ver la fe de ellos, los paralíticos no pueden hacer nada. Es que hay mucha gente, hermano, que se lo digo ya de aquí, escúchenme. Por favor, hay mucha gente que espiritualmente hablando están bien mal, están agonizando, están a punto de morir. Espiritualmente hablando, están bien mal, están paralíticos, no oyen la voz, no pueden hacer nada por ellos mismos. Si nosotros no tenemos misericordia, no ponemos a esa gente en la mano de Dios, no sé lo que va a pasar con la vida de las personas, hermano. Pero nosotros tenemos que convertirnos también en ¿qué? En samaritanos. Y en buenos samaritanos. Que el samaritano, amén, cuando ve al hombre herido, ahí dice que un hombre ascendía a Jerusalén, a Jericó, y fue golpeado por unos ladrones. Pasó un levita, de los que ministraban en el templo, la adoración, los levitas, los buenos, están en la palabra del Señor. De largo, hermano. Pasó un sacerdote, de largo, nadie les puede ayudar. Pero pasó un samaritano de los lados de Samaria, que son con el pueblo de Israel, no se llevaban entre sí, pasó por ahí. Cuando lo vio, fue movido a misericordia. Dice, mire, digo, nadie puede hacer nada por este hombre, yo voy a hacer algo por este hombre. Entonces en el reino de Dios también, no solamente, hermano, en el reino de Dios también es acción. Mire, cuando iba ahí, dice la Biblia que en su cabalgadura ahí lo montó y lo fue a llevar el mesonero allá. Y le dijo, póngamelo allí, mire, póngamelo ahí. Dice, primero le sanó sus heridas con aceite y vino. El aceite y el vino. Mire, el aceite, pues saben que la gente es tipología del Espíritu Santo, ¿no? Y el vino es tipología del gozo. Como que dice este hombre, lo vamos a ungir con gozo del Señor. El enemigo lo dejó ahí destruido. Yo lo voy a levantar y lo voy a llevar de manera para que el mesonero se encargue de él. Y cuando llegó ahí, dice que le dejó 2 denarios. Y le digo, y si la recuperación de él necesita más, apúntenlo ahí, que cuando venga yo le pago. Amén. Así tiene que ser, así tenemos que hacer también nosotros aquí cuando venimos aquí a la iglesia y traemos a alguien. Sí, amén. Aquí vino alguien, pastor, mire, ve, este hombre necesita, le vamos a ayudar. Aquí está, mire, ve. Y también aquí dejo, mire, pastor, para que le demos una ayuda a esa persona. Aleluya. Yo presto en lo espiritual, dice uno, pero ya en lo físico, como un hermano una vez, yo le hablé a un hermano, a ver, hermano, ¿tú quieres que me haga un favor? Contanos sea de dinero, hermano, lo que quieran. Santo Dios. Gloria al nombre del Señor. Es que la gente, hermano, con los dinero, hermano. Dinero. Mire, ahorita, hay muchos ahorita. ¿Quiénes cree usted que están alegres ahorita por el huracán Sandy que viene? Los dueños de los negocios, porque ahí se vende, mire, veo, no le importa que la gente muera. Tienen dinero, hermano. Este mundo, hermano, está invadido de una codicia del hombre que solo piensa en lo material, no piensa en las cosas de Dios. Y para mí lo más importante, primeramente, tiene que ser ese Dios que está arriba en los cielos, que necesita, hermano, obediencia, quiere Dios, aleluya, de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Denle ese aplauso al nombre del Señor. Bueno, lo llevaron ahí. Entonces el buen samaritano restaura, consuela y da. ¿No es lo que le digo? Restaura, consuela y luego da. 3 cosas hizo mire, lo levantó, lo montó en su cabalgador y lo llevó allá. Yo me recuerdo un hermano una vez,
había comprado un carro. Le digo, hermano, para llevar gente a la congregación. No, me dice, no se montan ahí, me dice. Santo Jesús. La gente, hermano. Yo me quedo maravillado a veces con la manera de pensar de la gente. ¿Cómo le ponen amor a lo material y no le ponen amor a lo espiritual? Que es lo más importante. Aleluya. ¿Cuándo me del Señor? ¿Cuánto le alaba? Entonces hay gente que transportan a los dolientes y oran por ellos y les dan también, misericordiosos. La Biblia dice, bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Cuánto alaban? Pero aquí en esta parte que voy a decir de otro tipo que llega a la iglesia, de gente que llega a la iglesia, aquí sí vamos, quizás este es el punto que más voy a tocar de todo lo que he hablado. Los que critican. Santo, aleluya. Santo. Gloria. La gente que critica, que llegan a las congregaciones. Aleluya. Ahí mismo en ese lugar también estaban estos que cavilaban en sus corazones. No que cabalgaban y cavilaban en sus corazones. Y decía, ¿y quién es ese que tiene poder para perdonar pecados? Pero cuando Jesucristo miró al paralítico, cuando Jesucristo miró al paralítico, lo primero que cuando lo ve le dice al Señor, tus pecados te son perdonados. Ahí no llevaba para que lo sanara y Jesucristo lo perdona, tus pecados te son perdonados. A mucha gente a veces vienen a la congregación, hermano, solo para que Dios haga un milagro físico. Pero primeramente Dios quiere sanar el pecado del alma. Quiere sanar el alma, un alma pecadora, quiere sanarla a Jesús. Primeramente quiere salvar nuestra alma. Así que primero está la salvación. Amén. Según este versículo, lo primero que es la salvación. Cuando Jesús lo mira, dice, tus pecados son perdonados. Vaya. Entonces cuando estaban ahí, los fariseos, que es lo que estaban ahí, que son la gente que critican, esos que estaban ahí, y que están ahí está la palabra del Señor. Corrigiendo que tuve el Espíritu, dice, estaban algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. Los escribas de la ley, los que escribían la ley, estaban viendo y decían, bueno, ¿y este? ¿Quién es este que viene a perdonar pecados? Ellos sabían, y como eran escribas que escribían la ley, ellos sabían que el único que perdonaba pecado era Dios, el Padre. Lo que no sabían, que con el que estaban hablando ahí, era el mismo Dios. Eso es lo que no sabían ellos. Entonces dijeron ellos, ¿y quién es este que tiene poder para perdonar pecado? ¿Quién es este? Entonces Jesús, y claro, como a Jesús nadie lo engaña. ¿Quién va a engañar a Jesús? Usted puede estar haciendo cosas lo que usted quiera, y usted puede hablar y puede pensar lo que usted quiera. En el servicio, usted puede decir lo que usted quiera. Pero Jesús sabe lo que usted piensa y lo que usted dice. Sí, amén, aleluya. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Jesús decía, bueno, ¿y esto? ¿Qué es lo que están pensando en sus corazones esto? Entonces le dice Jesús, le dice, ¿qué más va a decir? Le digo, tus pecados te son perdonados, o decirle a este paralítico, levántate y anda. Mire, ¿y qué más fácil para la gente que hay de usted? ¿Que yo sane a una persona o que yo la salve? La salvación, hermano. La salvación no es fácil. Tú ves cuánto cuesta la salvación. Tú ves que la Biblia dice, hermano, que muchos procurarán entrar y no podrán al reino de Dios. Dice que muchos procurarán entrar y no podrán. Y me pregunto siempre ha sido, ¿y con los que no procuran qué pasa, Señor? Si los que procuran no pueden, ¿qué pasará con los que no procuran? La salvación, hermano, es un misterio poderoso, hermano, según la palabra del Señor. Entonces ellos cavilaban en sus corazones y decían ellos, ¿quién es este que puede perdonar pecado? Jesucristo le dijo, bueno, para que vean ustedes que el Hijo de Dios tiene de poder. Al paralítico le dijo, levántate, toma tu lecho y vete a casa para que te caiga en la boca esto. ¿No saben quién soy yo todavía? Aleluya. Entonces ya va a ver qué problema hay cuando los tipos de personas que no se acercan a un lugar para venir a adorar a Dios, para venir a glorificar a Dios y para recibir lo que Dios tiene para ellos en sus vidas. Ya va a ver. ¿Cuántos están conmigo aquí? Amén, amén. Si no están muy molestos todavía, yo sigo hablando todavía de la crítica. Y si están molestos, también sigo hablando. Hay crítica constructiva. ¿Cuál es la crítica constructiva? Bueno, es aquella persona que critica a otro para ver si esa persona puede remediar esa situación. Hay algunas críticas constructivas que son para instruir, y Dios sabe la intención del que lo está haciendo. Amén.
Pero solo el entendido recibe la crítica constructiva. Ese es otro problema ahí, el entendido. Proverbios 3:3 dice: el que guarda su boca, su alma, el que guarda su boca, guarda su alma, más el que mucho abre sus labios, tendrá calamidad. Oh, gloria al nombre del Señor. Yo voy a leer aquí un texto aquí en el libro de Proverbios, capítulo 9, versículo 9, para que usted mire que solo los entendidos son los que reciben la crítica constructiva. Los entendidos, los que entienden. ¿Cuántos de los que están aquí entienden? Dios bendiga, amén, a los 20 que le dijeron amén. Gloria al nombre del Señor. Miren lo que dice la palabra del Señor. Proverbio, el proverbista, capítulo 9, versículo 7. Miren lo que dice la palabra del Señor. Gloria al nombre del Señor. ¿Lo tienen? Gloria al nombre del Señor. Dice, dale un poquito más adelante. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Dios. Santo, denle ese aplauso al Rey de Reyes. Aleluya, gloria al Señor. Miren lo que dice la palabra. El que corrige al escarnecedor se acarrea afrenta. Si te vas a corregir a un escarnecedor, a uno que no entiende, vas arriesgado a que te respondan mal, a que no hagas la corrección. Eso créanlo. Hay gente que esté preparado cuando corrija a uno a un escarnecedor, a uno que está en la carne. Tenga cuidado, te reprende. El que reprende al impío se atrae mancha. Cada vez que vayas a reprender a un impío, tienes que ir preparado, que te va a dar una palabra que te va a tocar, y tienes que estar. Si vas a reprender a un impío, estás preparado, no le digas nada. Sí, Señor, aleluya. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. ¿Te fijas? Si el escarnecedor lo reprende, ya no te va a. Es más, si estás acostumbrado a hacerte favores, ya no te olvido, aburrito. Si hay un escarnecedor que tú le dices, que tú le dices, fíjese que cuando tenía necesidad de dinero, me puedes prestar $200. No le vayas a reclamar de dónde viene el dinero, porque no te vuelve a prestar. Poderoso, aleluya. El escarnecedor es así. ¿Cuántos dicen amén? Corrige al sabio y te amará. Oh, gloria al nombre del Señor. Por eso aquí en Monte de los Olivos yo voy corrigiendo a muchos sabios. Me aman, fíjense. ¿Cuántos dicen amén? Enseña al justo y aumentará su saber. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Altísimo es la inteligencia. Aleluya. Según la Biblia, esto se criticó, pues se puede corregir. Según la Biblia, claro que se puede corregir. Usted me dice, ¿tiene algún versículo bíblico para eso? Ahorita se lo doy. Según la Biblia, esto es el criticón, se puede corregir, claro. ¿Cuándo quiere que podemos corregir eso de que yo sé que aquí, hermano, aquí en Monte de los Olivos, no sé, hermano, pero aquí yo creo que son los últimos que voy a hablar, que son los que hay aquí. Pero estoy hablando de la gente que llegan a las congregaciones, o la gente que saben ver la iglesia. ¿Cuántos de ustedes saben a veces que hay gente que asoma a la congregación y a veces solo asoma para criticar? Y lo peor es que a veces que entre los mismos hermanos le oyen, fíjense, no le oiga, hermano, no le oiga. Poderoso, aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, le vamos a dar un versículo bíblico, Mateo 7:1-5. Ahí vamos a ver que se puede corregir. Mateo 7:1-5. Dice Jesucristo hablando esta palabra. No juzguéis para que no sean juzgados. No juzguéis para que no sean juzgados. Porque con el juicio que juzgáis, seréis juzgados. Y con la medida con que medís, os será medido. O sea, hay gente que le gusta juzgar, pero no le gusta que lo juzguen. Hay gente que le gusta medir, pero no le gusta que lo midan. ¿Cuántos hablan? ¿Y por qué mirar en la paja del ojo que está en tu hermano y no se te ve la viga que está en tu propio ojo? Para corregir a otro no hay que tener viga. Para corregir a otro, si usted tiene viga, no se atreva a corregir a otro.
La gente que corrige es la gente que no tiene vida. Sí, amén, aleluya. Santo. ¿Cuánto alaban? Aquí lo dice Jesús, mira, dice, ¿por qué miras las pagas del ojo que está en tu hermano? Si no miras la gran viga que tienes tú. Poderoso, aleluya. Pastor, pone. Poquitas cositas de lo que puede hacer alguien a veces. Y a veces gente con cara de pica anda hablando. No, es más, cuando usted se pone una persona que no le da testimonio y usted le quiere corregir, hermano, dígale mejor ahí, mejor que se le ponga en su lugar. Santo, aleluya. Ahora, si te corrige un sabio, si te corrige uno que tiene buen testimonio, acéptala porque esa viene de Dios. Señor, aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Pues si yo escuchaba un predicador en estos días predicar, decir que hay predicadores hoy que están hablando, dice, del matrimonio, de la integridad del matrimonio, pero ya se han casado 4 veces. O sea, se habla una cosa y se vive otra cosa. Poderoso, aleluya. Santo. ¿Cuánto alaban? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Por eso le digo, una persona con viga no puede hacer esto. No lo puede hacer en el nombre del Señor. Y hay algunos que tienen unas buenas vigas hasta para construir edificios, hermano. Hay algunos que no me quedan viendo muy bien, hermano. Sí le quedan viendo. Aleluya, gloria a Dios. Hipócrita, dice aquí la palabra del Señor. Saca primero la viga de tu propio ojo. Saca primero la viga. Yo creo que nosotros tenemos que luchar más por nuestra vida, sacando la viga de nosotros primeramente, para ser instrumentos de Dios. Cuando nosotros logremos sacar esa viga de nosotros, entonces nosotros vamos a ser instrumentos de Dios para corregir a muchos. Corregir a muchos. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es que se predica el evangelio, que el evangelio no es fácil. No es fácil. Para dar testimonio del Señor y para ser una persona usada por Dios, hay que cumplir, hay que hacer muchas cosas, hermano. Aleluya. Y creo que la mayoría de los que estamos aquí vivimos, estamos tratando de arreglar la viga. Sí, amén. Aleluya. Saca primero la viga de tu propio ojo, entonces verás bien para sacar la viga de tu hermano. Por eso le digo, cuando una persona saca su viga, puede ver la paja del ojo del hermano. Claro que la puede ver. Hay la gente que no diga tampoco que no es reprendido, porque este versículo bíblico hay gente también que lo ha entendido mal. Este versículo bíblico hay gente también que lo ha entendido mal. No, hermano, dice, a mí nadie, primero que saquen la paga. Ese versículo bíblico a veces lo usamos como excusa. Una persona que vive en integridad y que ha sacado su viga te puede decir y te puede sacar esa pajita que tienes ahí en el ojo. Aquí lo dice Jesús, lo dice la palabra del Señor. Entonces dice la palabra del Señor, entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Pero con esa gran espiga que hay a veces, hermano, ¿cómo se van a sacar? No se puede de ninguna manera. No deis lo santo. Mire, hermano, hay unas palabras que están aquí en la Biblia, aquí, hermano. Poderoso eres Dios. Se escucha un poquito pesado, mire. La verdad que la mayoría de predicadores se lo brincan. Porque es que se escucha un poquito pesado. Mire cómo dice aquí, ve. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. No sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Imagínense. O sea que Charles dice que dice que no leéis lo santo de los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. ¿Qué sabe un cerdo, hermano, de perlas de oro? La va a pisotear, dice. A veces no estamos preparados nosotros para recibir las cosas buenas de Dios. No estamos preparados para recibir las cosas buenas de Dios. Y Dios no nos va a dar cosas buenas hasta que no estemos preparados. Entonces, tenga cuidado usted cuando critique, especialmente a un líder. Tenga cuidado, hermano. El Señor, María se burló de Moisés y le pegó lepra. Salió blanquita ese. Ahí está la palabra del Señor. Número 12. Amén. Coré, Datán y Abirán llevaron al pueblo a rebelión y se los tragó la tierra. Por hablar y por decir, miren ese Moisés, cree que Jehová solo por él habla, dice ya.
Y ahí mismo se lo tragó, que abrió la tierra, se lo tragó a todos vivos. Ahí está el número, capítulo 16, si usted lo quiere leer en su casa. Amén. Cuando David danzaba y se gozaba delante de la presencia del Señor, que lo estaba criticando a aquella mujer llamada Mical, esa es la palabra del Señor. Esa es la palabra del Señor, que esta mujer permaneció estéril, no tuvo hijos, por criticar también al hombre de Dios que se gozaba. Cuidadito, usted se va a criticar a una persona que se goza en la iglesia, porque ¿cuánto alaban? Barjesús, el hechicero, mintió acerca de Pablo, que puso al gobernador contra él y quedó ciego. Se puso ahí, Pablo ahí. Pablo quería convencer al gobernador y ahí estaba ese molestando ahí. Y le dijo, del diablo, ¿por qué te trastornan los propósitos de Dios? Le dijo, quedará ciego y te venga delante. Y ahí no volvió a ver más. ¿Cuánto alaban? Gloria a Dios. Ya voy cerrando, solo me faltan dos más. Gloria a Dios, aleluya. De los que estoy hablando de personas que visitan las congregaciones o personas que van a una iglesia, cualquier iglesia. No estoy hablando exclusivamente de Monte de los Olivos, cualquier iglesia. ¿Sabe cuáles son esos? Que viéramos siempre en la congregación, los complacientes. ¿Cuáles son los complacientes? Aquellos que vienen a la iglesia porque los invitaron. Viene una persona ahí y le dice, te invito a la iglesia, vamos a la iglesia. Pues. Entonces vienen un día a la iglesia, entran en la banca, oyen la palabra, se predica el mensaje, y ellos como que Dios no existiera para ellos. Ellos se llaman los complacientes. Santo, aleluya. Lo invitó al vecino que vive ahí porque le renta por los otros y lo va a llevar a la iglesia. Pero aquí, bueno, Dios me diga a todos los complacientes, todos, no hay aquí, hermano. Pero yo le voy a decir una cosa: una persona no puede ir una persona cuando va a un lugar por complaciente, por complacer a otro, no va con un propósito. Y esa palabra ahí es un poco difícil que entre la palabra del Señor. Cuando una persona va a un lugar, cuando una persona viene a una iglesia, tiene que venir, siente su corazón que Dios toca su vida. Y cuando la persona que le va a hablar de Dios le va a decir, tiene que ser entender de que Dios lo quiere salvar. Señor, aleluya. Santo. Entonces dice, voy a ir porque me invitó es el jefe, dice. ¿Sabe que si el jefe no le invitó y no viene, pues no le trabajo? ¿Cuánto dicen amén? Y el otro día aquí mire uno aquí en la iglesia, yo digo, gloria a Dios, vino uno aquí, digo yo, gloria al Señor. Y cuando lo miro allá, hermano, yo digo, gloria a Dios, cobrando andaba un dinero, hermano. Cuando la gente viene a la iglesia, tiene que venir con un propósito: reconocer de que Dios es Dios, que se merece alabanza, adoración, respeto, gloria, honra, poder, majestad. Tiene que reconocer quién es nuestro Dios, porque hoy en día la iglesia está lleno de mucha gente que están así, a pasar un rato, un momento. Vamos a ir a la iglesia, ya dice. Hay gente que ha agarrado la iglesia por rutina, una rutina. Hijo, hija, cámbiate el domingo. Hijo, hija, cámbiate porque vamos para la iglesia. Pero no lo agarra que vienen a buscar a Dios, lo agarra como una rutina, no más. Sí, amén, aleluya. Por un concepto de la sociedad, para que la gente diga, van a la iglesia, van a la iglesia. Poderoso Dios. Los demonios van y se meten en las congregaciones y se sientan en esos bancos. Ten cuidado ahí, venga uno a la paz suya y pégale un codazo ahí. Pueden llegarle. Tienen que alabar a él para que vayan. Es bien complicado. Es bien complicado. ¿Cuántas veces han mirado demonios hablando en los predicadores? Yo soy predicador aquí y desde la banca habla un demonio. Yo he mirado demonio hablando con hombres de Dios. Cállate, el hombre de Dios. Y el demonio hablando ahí revuelto ahí por la boca de la gente. Esto del reino de Dios, hermano, es bien poderoso. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Amén. Aleluya. O algunos se presentan para ver qué acontece. Voy a ver lo que pasa ahí. No tiene que ser así. Tenemos que venir aquí porque tenemos una necesidad de Dios. Aleluya. Aleluya. Hay otros que vienen a la iglesia. Otro tipo de personas que vienen a la iglesia regularmente. Solo cuando vienen predicadores invitados. Usted lo ve y se invita a un predicador. Allá apareció el hermano y la hermana. Cuando vienen predicadores invitados. Qué tristeza pega a veces, hermano. A veces con la gente. Algunos vienen a la iglesia. Otro tipo de gente que viene a la iglesia solo como hay campañas. Hay gran campaña evangelística con el predicador tal.
Y ya van ese día. ¿Y para qué van si ya no van a seguir más a Cristo? Señor, aleluya. Santo. Por eso que la gente a veces se usan esas tácticas para ver si se pueden retener, porque uno sabe que vienen, pero luego termina la campaña y ya no vuelve, como que una campaña lo va a salvar, o como que un predicador lo va a salvar. ¿Están aquí, hermano? Sí, amén, 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 amén. Señor, aleluya. Pega tristeza a veces cuando la gente pone su confianza en hombre, cuando la gente pone su confianza, me pega tristeza, la verdad, cuando la gente no ha entendido al Cristo que nosotros le servimos, hermano. Aleluya, aleluya. ¿Cuántos alaban? ¿Cuántos alaban? Aleluya. Y algunos, sí, hermano, es verdad. Yo lo he mirado. ¿Te das cuenta que un predicador bota huevo hasta por los oídos? Ahí va la gente, hermano. Vamos a ver a aquel predicador ahí. Pero después no lo vuelve a ver. No lo vuelve a ver ni el propósito de Dios, nada. Hay que entendernos verdaderamente nosotros a qué Cristo nosotros le servimos. Sí, amén. Porque el Cristo que hace botar huevo, ese predicador, es el mismo Cristo que está en tu vida y no nos damos cuenta. Así es, aleluya. Aleluya, cuando me ve el Señor. Cuando me ve el Señor. Y cuando el Señor va a hacer algo en tu vida, hermano, Dios no ocupa tanto misterio. Cuando Dios va a hacer algo en la vida de una persona, Dios lo que ve es un corazón necesitado, una fe de una persona que necesita en su vida. Por eso yo creo que las personas que tienen ataduras en su vida y nosotros lo traemos a los pies de Jesús, Jesús puede soltar esas ataduras en el nombre del Señor. Pero tiene que haber lo último, gente que llegan a las congregaciones, que es la que yo quiero hablar en esta hora, los hombres y las mujeres que rompen cadenas con el nombre del Señor. ¿Qué son ustedes? Son aquellos que curan, aquellos que hablan positivo, aquellos que nunca, en su corazón nunca, ellos van a dañar el cuerpo de Cristo, porque ellos saben que toda palabra negativa que salga de su boca va a dañar el cuerpo de Cristo. Los que curan, los que sanan, los que hablan bien, los positivos, los que creen. Aleluya. De eso anda buscando Dios, en el nombre de Jesús, orando, hermano, ministrando a través de la palabra del Señor. Amén. Aleluya. A través de la comunión, como dice Salmo 131 y 33, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo que desciende sobre la cabeza, la cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta las bordas de sus vestiduras, porque es como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Señor. ¿Cuánto alaban? Amén. Entonces usted ve lo que Dios hizo aquí con este hombre. Aleluya. Se levantó enseguida, tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y lo glorificaban a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa así. Mire, hermano, qué fue lo que vieron esos hombres. Vieron el milagro y el propósito por el cual ellos habían llevado a ese hombre allá. Se gozaron cuando ellos vieron que el sacrificio que ellos hicieron y de poner ese hombre en esa camilla delante de Jesús no fue en vano. Porque estos hombres que están aquí, la Biblia están ahí, son gente que está trabajando para Dios. Está trabajando para Dios. Amén. Se gozaron, se glorificaron ellos. Cuando tú traigas un paralítico y tú lo veas transformado y tú lo veas renovado, tú te vas a gozar delante de Dios. Tú vas a decir: wow, qué Dios más poderoso. Cómo cambió ese hermano. Cómo cambió ese hermano. Y ese es el hermano, ese es. Y ese es aquel hombre, ese es. ¿Por qué? Porque nosotros hicimos en esa forma la recuperación. Pues nosotros lo traemos y lo dejamos en la orilla y está la multitud. Es bien difícil. Es bien difícil. Y como se lo repito en esta hora, a todos los que estamos aquí en este lugar, entendamos que la condición espiritual de toda la gente no es la misma. Hay gente que necesita urgentemente de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hay gente que usted le habla y esa gente, hermano, no le lleve la contraria, porque esa gente no va a entender. Esa gente hay que orar por ellos, hay que
hay que ver la manera de cómo nosotros los cargamos a ellos para que Dios haga la obra y tratar con sus vidas. Amén. ¿Cuánto creen? Amén. Entonces mire que, y eso que mencioné ahí, el tipo de gente que llega a la iglesia, esos son unos poquitos. Hay un montón de personas más que llegan a la iglesia, un montón de gente que llega a la iglesia que todavía no hemos entendido el plan y el propósito que este mismo Dios que estaba allí, ahí en ese lugar. El reino de los cielos también, hermano amado, es de riesgos. Créanmelo. Sufrir, hablar, pagar un precio. ¿Usted cree que después de eso que pasó, que bajaron al paralítico por el techo, usted cree que ya pasó todo? Bueno, ya el Señor hizo el milagro, ya luego nos vamos. Es como gente que a veces llegó al evangelio, la gente, no, como la Biblia dice la gente que ya las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Entonces vienen del mundo, ya trajeron una gran deuda, vienen a la iglesia y después no quieren pagar la deuda. Paguen la deuda. Porque Dios lo único que dijo que le perdonó sus pecados. Si usted debe una vez tener que pagarla. ¿Y por qué digo eso, pastor? A nadie le ha contado nada, hermano. Es que a veces me llega alguien le contó al pastor a que yo debía. ¿Y quién no debe aquí, hermano? Santo Dios. Porque ahí todos debemos. Sí, amén. Pero lo que yo le voy a decir una cosa. ¿Usted cree que dijeron ellos? Bueno, en el gozo ya el Señor arregló, ya el Señor dejó el paralítico y todo. Me imagino que mi mente va más allá. Mi mente va más allá. Y ya me imagino que cuando pasó todo había terminado, ya se van gozando. Y ese hoyo que yo lo voy a reparar, ese hoyo que está ahí. Ustedes lo oyeron y ustedes me lo mandan a reparar ahora. Me imagino que lo tuvieron que reparar, hermano. Porque si nosotros no reparamos hoyos también tenemos la cosa, esos mismos hoyos, es el testimonio de Dios. Sí, amén. Ahí andamos en la unción de Dios y todo ahí, el ungido, la unción de Dios. Pero hay muchos hoyos que hemos hecho el trabajo, pero hay muchos hoyos que hay que repararlo. ¿Cuánto dicen amén? Entonces el evangelio del Señor Jesucristo, así es, hermano. Así es. Todo lo que está aquí en la Biblia tiene un propósito. Todo lo que está escrito aquí en la Biblia tiene un propósito. Y yo sé que Dios escribió aquí en Marcos capítulo 2, porque sabía Dios que esta palabra se iba a predicar en Monte de los Olivos hoy. Amén. ¿Cuántos son aquí de lo que están aquí, de lo que curan? Amén. Por fe, diga, yo soy uno de los que Amén. curan. Aleluya. ¿Cuántos son de los que curan, de los que quieren curar, hermano, en el nombre del Señor? A la gente, aleluya, gloria al Señor. Yo me pongo ahí, yo me escribo ahí de los que curan, de los que le creemos a Cristo, aleluya. Póngase de pie en esta hora. Gracias, Padre, por tu palabra, Señor Jesús. Él me hizo libre.